nos informa y además lo hace de una manera, diría Marco Mesa, tan sabrosa que por eso nos da mucho gusto y la saludamos desde ahora. Nuestra querida Andrea Martínez. ¿Cómo estás, Andy? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, feliz de estar por acá, de verdad. Me encanta siempre venir y compartir con ustedes. Y qué mejor que en tu semana cumpleañera. En mi oye. semana cumpleañera. Así es, ya vi por viste? acá. Sí, Aquí wow. tengo un pastel que nos acaba de hacer favor de venir a traer Gerardo Pérez y su familia, su esposa, su hija. Híjole, no tengo cómo agradecer esta muestra de cariño. Soy pastelera, le estaba comentando a Andrea antes de entrar al aire. De verdad me parece un detallazo el que se tomen la molestia primero de recordar tu cumpleaños. El segundo, que se tomen la molestia de pensar en hacerte un detalle, eso me encanta. Y luego traerlo hasta acá, bueno, de verdad muchísimas gracias, Gerardo. Además de que sabes que te admiramos, te respetamos mucho, te queremos mucho. Nos encanta que nos apapaches con este tipo de detalles. Y aquí está, tiene un micrófono, dice felicidades, Marisela. Híjole, ni cómo agradecer tanto. Muchas gracias a ti y a tu familia. Muchas gracias. Que tengo aquí mensajitos. Dice Grace Camacho: hola, buenas noches, feliz cumple. Grace, muchísimas gracias por el regalo que me mandaste. Le decía a Paola que soy fan de los árboles de la vida y me mandaste uno. Hoy ya lo traía puesto, pero sentí que como que mejor me lo pongo la siguiente. Así que mil gracias por el detalle. Y luego dice mi tía: feliz noche, felicidades, Marisela. Muchas gracias, tía Alma. Luego Héctor Contreras: es correcto, yo que anduve con él independiente me di cuenta que se gasta hasta lo que no se tiene con respecto a Paco Martín. Paco, muy bien. Pues bueno, estamos en medio del calor y yo siempre he creído que en el calor, en el frío, en la noche, en la mañana, en la vida en general, hay que apostarle a la salud mental. Creo que es lo primero, ¿no, Andrea? El que nuestra cabeza, nuestra mente esté bien, pues ya lo demás es pan comido, ¿no? Sí, así es. Fíjate que es bien interesante justamente como esta nueva ola de procura tu salud mental, como este boom que hemos tenido, creo que también en función de la pandemia, de esta parte de decir, órale, o sea, si estás bien mentalmente, de maneras eventuales, va a venir esta posibilidad de también estar bien físicamente, económicamente y entre muchas otras cosas, porque nuestra salud mental de una u otra manera determina nuestra conducta y nuestro conducir dentro de nuestra vida diaria, y pues si no hay salud mental no podemos desempeñarnos de maneras adecuadas en ninguno de nuestros ámbitos. ¿Y qué es, digamos, como definición, qué es la salud mental? Acorde con la OMS, ya saben que yo siempre vengo así como de lo que se tendría que decir. Acorde con la OMS justamente lo define como en este sentido de una estabilidad mental, tal cual, emocional, en la cual puedas trabajar y seas funcional en diferentes esferas de tu vida, ¿no? Tanto en la parte social, tanto en la parte emocional, como en esta parte también de desenvolverte de maneras adecuadas y tengas como una estabilidad de vida, ¿no? De una u otra manera. Acá ya fuera un poquito de como esta parte de la OMS, yo considero que la salud mental de una u otra manera es justamente, sí, ser funcional, pero también tener la posibilidad de ser consciente del por qué actúas como actúas, de hacia dónde vas dirigido, en qué manera, en qué sentido, porque a veces hacemos las cosas por hacerlas, a veces nos inundamos de tantos pensamientos, tantas historias, tantas formas de vida también de los demás, que no somos conscientes de nuestras tomas de decisiones. Y entonces ahí viene justamente como esta parte de decir, ok, salud mental es esto, ¿no? Y ahorita con esta nueva onda del boom de salud mental, en todos lados encontramos ya así como de que salud mental, y está padrísimo, ¿no? Digo, acá nosotros como psicólogos, claro que sí, cuiden su salud mental, pues porque obviamente es más chamba para nosotros, ¿no? Pero también dentro de eso, justo también no centrarnos tanto como en esta parte de que también es enteramente mi responsabilidad la salud mental, porque a veces no checamos como todos los factores externos que están dentro y que simplemente impiden que tengamos un desarrollo adecuado de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la parte de violencia, que a veces si hemos sido asaltados desarrollamos un estrés postraumático, toda esta onda de paranoia y delirios de persecución, de que ya escuchamos una moto y en automático es como de sube los vidrios, no sé qué, y estamos todos paniqueados. Entonces también digo, yo hago como una invitación a las personas de que claro, cuiden su salud mental en la medida de sus posibilidades, vayan a terapia, atiéndanse y toda esta parte, pero también que no se obsesionen tanto con la onda de la salud mental, porque también hay factores que no están dentro de nuestras manos y no siempre
podemos pues justo controlar todo, ¿no? Y es ahí donde viene también como esta vertiente de que hay un boom y luego se romantiza la salud mental y luego se crea como todo este trip de es que tengo que estar bien y si no estoy bien, o sea, no puedo llorar, no puedo sentirme mal, no puedo hacer ciertas cosas porque forzosamente tengo que estar bien y no checamos a veces los factores externos, ¿no? Que también es un punto importante. ¿Hay algún factor determinante que tú digas es una alarma de que tienes un problema de salud mental? Sí, yo creo que una de las cosas, y de hecho justamente a los psicólogos nos llaman así como trabajadores del sistema, que es la parte de la onda funcional, ¿no? Cuando tú ya no eres funcional dentro del sistema, hay como esta pequeña alarma si lo vemos un poquito como más dirigido, ¿no? Como un poquito más estricto. También, ¿qué otras alarmas son? Creo que una de ellas es precisamente un desconocimiento de ti mismo. Es decir, hay momentos en los que nos levantamos y sí decimos como, híjole, hoy me estoy llevando la fregada, ¿no? De diferentes formas, pero creo que una de las ahora sí red flags principales en esta parte de la salud mental es cuando tú te ves en el espejo y si dices, ¿sabes qué? No soy yo. Y hay como un rollo de despersonalización y un rollo de decir como, no sé qué está pasando conmigo, no me siento bien, algo me está impidiendo trabajar de maneras adecuadas en todos los sentidos, ¿no? Porque puede que a lo mejor tengas, no sé, bipolaridad y entonces estés en tu etapa maníaca y tú digas como de, no hombre, ando con todo, hoy sí ando trabajando al 100, pero la realidad es que justamente no estás sano, tienes como alguna psicopatología que está por ahí y luego pum, bajones depresivos, ¿no? Entonces es justamente como hacer un estudio de ti como persona y decir como de, ¿sabes qué? Ok, esto no está normal porque sí hay un desconocimiento en mi vida y hay un desconocimiento de la persona que veo frente al espejo y también hacer esta evaluación de, ok, ¿qué tan sano es lo que estoy haciendo, no? ¿Qué tanto mis hábitos han cambiado o cómo yo podría identificar, no sé, supongamos, a la Marisela del hace 6 meses que no es la misma que ahorita, que hay una diferencia entre ir creciendo e ir mejorando y claro que no somos los mismos ningún día, sin embargo sí poder hacer como esta evaluación y esta diferenciación de decir, ok, pero no estoy siendo, o sea, estoy diferente, pero no de una manera sana y no de una manera agradable. Creo que esas son como algunas de las cosas y cuando ya de una u otra forma regreso, no está siendo de una u otra forma funcional en el sistema, ¿no? Esa es como la parte más light. Sí, claro. Y la parte menos light, como más peligrosa que digas, no sé, me obsesionan los cuchillos, no sé, algo que digas aguas, o se me olvidó las cosas. Híjole, es que hay un montón de cosas que a veces ni siquiera como que se nos pasa por la cabeza que eso pudiese existir y eso está fuertísimo, porque realmente hay impactos gigantescos, ¿no? Está, por ejemplo, esta parte de que te obsesionas con una persona y que en algún momento tú lo puedes ver súper light y es así como de, no hombre, es que me encanta, o sea, verlo, no sé qué, y de pronto es como, ok, ya no puedo estar sin esa persona y se crea una necesidad y luego esa necesidad se crea en una dependencia y esa dependencia en una obsesión. Entonces, desde ese sentido puede ser así como de ya tengo una obsesión y eso tendría como hasta cierto punto ser light, ¿no? O sea, que te obsesiones con una persona, pero eso te deriva un montón tanto de problemas para ti como evidentemente para la persona con la que estás obsesionada. Otra de las cosas, ¿no? Es esta parte a lo mejor de colecciones. Hay colecciones que empiezan con algo pequeño y terminan haciéndose grandes y ahí podemos empezar, por ejemplo, a hablar de asesinos seriales, ¿no? Que podemos remitir esta parte de que empiezan con la onda de taxidermia y luego ya es como de, ok, como que ya aquí no, mejor voy a coleccionar un cuerpo humano o mejor voy a hacer un experimento con esto y empieza a haber también cierto tipo de colecciones que no son sanos o incluso esta onda de la ansiedad, del control, de los celos, todo en grandes medidas termina siendo sumamente peligroso y cuando precisamente ahí entra como esta parte de ser consciente de las cosas, ser consciente de qué tanto mis fetiches, las ondas que me gustan son sanas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es como un caso clínico, estaba justamente trabajando con una personita que tenía una demanda, entonces ahorita que estoy checando como la onda de peritajes, dice así como de, no, pues es que la verdad es que yo tenía como relaciones duras, ¿no? Con mi pareja, pero una vez se nos pasó la mano y entonces la ahorqué y ella presentó demanda, pero fue súper fuerte y que realmente él defendía que así se llevaban, la chava obviamente como de no, así no era.
Y entonces ahí justamente era un fetiche que se convirtió en algo que era un juego de diario y era una onda sadomasoquista que terminó convirtiéndose en una demanda que terminó justamente hasta la parte judicial. Entonces esto es como justamente una amiga de nosotros que evidentemente no podemos decir quién Justo iba a decir yo, su pero pareja le propuso esas cosas, pero además él conscientemente, yo creo que de esos problemas hasta le dijo, pero fírmame un documento donde diga que no me pues, vas a estamos demandar. jugando, ¿no? Que es exacto. Eso ya está mal de la cabeza, ¿sí o no? Eso ya es fuerte porque justamente está consciente de que le va a crear un daño, ¿no? Y es como de deslindar responsabilidades. Es, por ejemplo, cuando te subes a los juegos así súper peligrosos y que te dicen, bueno, pero es tu responsabilidad si te mueres, ¿no? Claro. Y es como, ok. Te vas a subir a un submarino, pero firma que a lo mejor te pierdes, ¿no? Sí, así. Oye, mira, sí. un día me iban a meter a la casa de los espantos, ellos. Sí. Y entonces estábamos antes de entrar a la casa de los espantos y llegan y te dicen que hay unos servicios médicos para esperarte por si te va a dar un infarto de tan fea que está la casa. ¿Sabes qué hice yo? Me salí. Claro. Dije, Sí, pues, claro. ya uno de güey si se mete, ¿no? Ya te están avisando. Ya te están avisando que te vas a morir. Algo parecido pasó con esta niña que nos platicó, que le dice, sí, pues me gusta aquí el rollo intenso, pero además, pues tú garantízame que no me vas a hacer nada. Eso sí es como enfermo, ¿no? Sí, claro, porque ahí es, vuelve a lo mismo, ¿no? Hay como esta parte de límites. Una cosa es que sí te guste la onda asado y la onda masoquista y qué padre, ¿no? Cada quien su sexualidad, pero que hay un punto en el que es como de, ok, para eso se tienen que tener como las safe words, de decir como de, ok, si digo verdolaga o burbuja o la fregada, ahí le paramos, ¿no? Porque entonces, si no está esta palabra de seguridad o esta parte de seguridad, entonces hacia dónde, ahora sí que como dirían, ¿a dónde vamos a parar, no? Porque ya le está diciendo, pues igual y te mato, ya es tu responsabilidad si vienes por acá y aceptas. Y si se supone que son pareja, pues obviamente ahí sí sería como de, ok, entonces ¿dónde está esta parte de que estás salvaguardando mi integridad independientemente del deseo y de lo que tú quieras? Y entonces ahí justamente sería esta planteación de límites, ¿no? ¿Qué onda? Es que cuando vean que yo me quedo así, es que tengo a Marco Mesa enfrente que está haciendo el mismo gesto, que significa Vamos que a los dos queremos preguntar, preguntar. pero rápido. ¿Por qué las personas que tienen problemas de salud mental recurren a desnudarse? Yo veía a una persona que se drogaba y no sé qué y se alocaba, se quitaba la ropa y salía a agredir a sus vecinos. Vi un video. Dije, y constantemente dicen, ¿no? Es que viene loco y nos enseña ahí las partes, ¿no? ¿Por qué pasará eso? Fíjate que, bueno, híjole, qué pregunta. Ok, creo que hay un montón de vertientes, de verdad, un montón. Para empezar, justamente tenemos que plantearnos como los diferentes tipos de enfermedades psicopatológicas. No es lo mismo tener una ansiedad, que obviamente es un trastorno de ansiedad generalizado, que es terrible, a tener, por ejemplo, una esquizofrenia, una bipolaridad, una psicosis, un trastorno de personalidad psicótica, ¿no? O una estructura psicótica, que es ahí donde viene esta posibilidad del desnudarse. No sé si ustedes se acuerdan que había justamente un señorcito que siempre pasa por donde se pone el circo, y entonces pasa y te pide un peso. Y entonces cuando no le das un peso, justamente se levanta o se baja el pantalón y te enseña pues sus partes nobles, Sálvase ¿no? a la parte. Ajá, entonces tip, cuando les pide un peso, díganle así como de para la otra, y se la cree y entonces ya comienza como es. A menos que quieran ver, ¿no? Digo, hay cada quien. O te enseña la terminal y con tarjeta. Exactamente, es que solamente transferencias, cualquiera de las dos, pero sí díganle como de para la próxima. Ahí, por ejemplo, él tiene un desarrollo intelectual menor, es decir, él tiene una deficiencia intelectual. Entonces, en los estadios justamente del crecimiento hay una parte en la que los niños, no sé si se han dado cuenta, tienden mucho a explorar su cuerpo aproximadamente entre los 4 y 6 añitos de edad. Ellos están constantemente tocándose o enseñando, diciendo como de, ay, mira, ¿no? Y justamente, por ejemplo, en este caso específico de esta personita, es por una deficiencia que a lo mejor se quedó justamente en ese momento de su vida o en esta parte intelectual donde él tiende a hacer ese tipo de cosas, pues porque así se quedó acostumbrado, ¿no? Y a lo mejor hubo un regaño y entonces él sabe que está mal y entonces es como, ok, te voy a castigar por no darme dinero, y entonces ahí viene como esta parte de enseñar. En las personas que, por ejemplo, también el loquito del centro, ¿no? Que estaba también desnudo y que estaba como en esta repetición, es por el consumo de drogas. Hay trastornos psicopatológicos que se van desarrollando por los estilos de crianza, otros son genéticos, otros son por golpes y hay algunos que son por el abuso de sustancias. En este caso, les voy a contar, yo estaba
dando unas prácticas en un anexo. Entonces me tocó uno de los pacientes más difíciles porque esta chava tenía un trastorno inducido por sustancias, por un trastorno psicótico. Y entonces ella tenía alucinaciones e ilusiones sumamente fuertes donde su pareja se convertía en chacal, donde ella le rezaba a la Santa Muerte, donde la muerte se le aparecía, y, o sea, un montón de cosas súper duras. Y entonces para ella el desprenderse de su ropa, porque justamente se desnudaba, el desprenderse de su ropa representaba para ella esta parte de decir, me quito de todas las cosas terrenales porque la Santa Muerte me está ayudando, y entonces ella se quitaba la ropa. Obviamente este trastorno devino precisamente del abuso de sustancias, porque era una cuestión de diario a todas horas y que claramente ya no podía pues estar, ¿no? Ahí, por ejemplo, sería como esta parte del desnudo, tal vez las posibles explicaciones. Y hay casos, por ejemplo, como el de, no sé si recuerden, el famoso caso del calabozo en Pénjamo, donde es una familia en una de las comunidades más alejadas de Pénjamo, también más marginadas, donde la tía mata a una niña, creo que de 1 año 3 meses, una cosa así, porque la tía decía que se le aparecía una virgen o algo así, que le estaba diciendo que matara a los niños. Entonces mató a no sé cuántos y luego a otros los metió en un tambo. ¿Y qué tipo de trastorno es eso? Cuando sentimos que escuchamos voces y que le tenemos que hacer caso, porque ese fue un caso súper fuerte. Sí, ahí por ejemplo podríamos estar hablando de varias cosas. Uno de los principales podría ser un trastorno de esquizofrenia, ¿no? O esquizotípico, porque justamente la esquizofrenia se caracteriza por tener 2 cosas principales, que son alucinaciones e ilusiones o delirios más bien. La diferencia es que, por ejemplo, las alucinaciones, tú ves a algo convertirse, algo que se te aparece, mientras que los delirios son pensamientos. Y entonces una es una modificación perceptual y otra es modificación de pensamientos. Dentro de esta parte probablemente ella estaba sufriendo de una onda esquizofrénica porque su realidad, algo que determina, por ejemplo, la esquizofrenia, es la creación de otras realidades. Entonces es, ok, yo no estoy conforme con esta realidad, creo mi realidad alterna y en mi realidad se me aparece la Virgen y me dice mata a los niños, porque no sé, los niños están sufriendo. Y entonces la aparición justamente termina siendo una alucinación y el escuchar esta parte es un delirio. Y entonces ella crea su realidad y tú no la vas a sacar de ahí, precisamente por eso deben de vivir en constante medicación, porque es esta parte de decir, ok, esa es su realidad y yo no puedo competir con su realidad, entonces tengo que de una u otra manera trabajar desde su realidad, pero con la parte de la medicación, ¿no? En este caso, algunas otras de las cosas justamente son episodios delirantes, algún trastorno de personalidad. Tenemos una cosa los psicólogos que creo que ya les había mencionado, que es el DCM, que es el manual de diagnóstico. Entonces vas haciendo como la checklist y se divide justamente en ciertos trastornos psicopatológicos y trastornos de personalidad. Hay trastornos de personalidad que precisamente ya son rasgos que nosotros tenemos, pero que nos componen como seres humanos y entonces ya se crea esta parte delirante, ¿no? Y ya tenemos ciertos delirios y hay que checar si tenemos trastorno de personalidad. Por ejemplo, uno es el histriónico. El histriónico es como de que yo brillo, yo soy. Y sí hay personas que somos egocéntricas y nos gusta la atención, o hay personas que somos Leo, por ejemplo, ¿no? Y entonces así como, claro que sí. Pero justamente ahí está. Géminis. Hay precisamente como esta distinción en una cosa es que seas egocéntrico y otra cosa que creas que todo el mundo gira en torno a ti. Y entonces es como de, ok, no sé, por ejemplo, yo los vi allá, ya, y me están haciendo caras y entonces lo más seguro es que estén hablando de mí, ¿no? O Están hablando de mí, ¿verdad? Vino a traer el pastel y lo más seguro es que vino para verme. Probablemente no me conoce, pero me vio en la tele, ¿no? Y entonces es como esta parte de todo es en función de esa persona. Y regresamos a esta parte de delirios y regresamos a esta parte de alucinaciones. Hay preguntas, Silvia, Jaime. ¿Qué tanto debería uno de preocuparse en una situación como la que te voy a compartir? Yo tengo un compañero que cuando está muy molesto, pero exageradamente molesto, él mismo nos manifiesta que le dan ganas de agarrar cuchillo o pluma o algo así como para poder sacar ese coraje, esa frustración, ese enojo con la persona que lo hizo enojar. Entonces, ahorita que estás comentando todo esto, a mí sí me llamó mucho la atención porque ¿qué tanto nos debemos de preocupar? O hacernos a un lado, o no hacerlo enojar, o no sé.
Ok, eso está interesantísimo, porque por ejemplo, ahí podremos estar hablando precisamente desde una problemática que él tiene desde hace bastante tiempo, en la cual la primer forma de arreglar o solucionar su enojo es en función de la violencia. Tal vez no llegue al acto en ese momento, pero eventualmente puede que lo haga, ¿no? Ahora sí que es como una moneda al aire, puede que lo haga, puede que no lo haga, sin embargo ahí sí sería como de que se trate, ¿por qué? Porque hay veces en las cuales no podemos contener nuestro enojo, ¿no? Incluso en nuestra vida diaria, personas que estamos, digamos, más o menos sanas mentalmente, es como esta parte de que nos enojamos y a lo mejor no contenemos el llanto, o nos dan ataques de ansiedad, de enojo, o aventamos cosas, ¿no? O algo por el estilo. Acá en este sentido va a ser como en algún momento va a ser fácil y pum, ¿no? Cuchillazo, o pum, golpes, o llegar a un punto de agresión. Ahí que se recomienda precisamente una terapia de control emocional, una terapia que sea como esta parte de relajarse, de esta parte de las agresiones, de esta parte de la agresividad. ¿Por qué? Porque justamente a lo mejor hay una pequeñita cosa por ahí de ciertas cosas del pasado, de cierta tendencia al manejo emocional, que será importante checarla, ¿no? Y será importante más que nada, porque el sentimiento, claro, es feo para las personas que a lo mejor están alrededor y dicen, no, en una de esas, híjole, salgo. Pero también ha de ser bien fuerte para la persona que lo está viviendo, esta parte de decir, ok, a lo mejor ahorita me puede controlar, pero ¿qué va a pasar la siguiente vez que no me controle? Y claramente no es mi intención hacer el daño, mi intención es justamente este enojo que estoy viviendo, pero no es mi intención tal cual, y entonces viene este sentido de arrepentimiento que surge y va a ser como de, ok, entonces, ¿hacia dónde me voy a dirigir después? Porque eso pues va a determinar ciertas cosas en su vida, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí será importante como esta parte de decir qué está pasando en mí o qué pasó en algún momento de mi historia de vida. Siempre he dicho que la terapia justamente es reescribir tu historia y resignificar ciertas cosas de tu vida. Entonces, podría ser la reescritura de algo que está por ahí para poderlo manejar de maneras distintas en la próxima historia que se va a escribir, ¿no? Wow. ¿La locura se hereda? Porque yo he vivido un poco amenazado toda la vida, porque cuando uno se altera o algo, mi mamá nos dice, cuidado porque tu tía no sé qué se volvió loca, ¿eh? Dije, no te vayas a volver loco tú. ¿Se hereda la locura? ¿por eso no te enojas? Por eso no me enojo, no vaya a ser. Yo creo que, híjole, para empezar hay que justamente trabajar como en este sentido de qué es la locura, ¿no? Porque voy a sonar bien acá poética, pero yo creo que todos tenemos hasta cierto punto pequeños rasgos de locura, ¿no? Y que al final también es esa parte que nos da en momentos sabor a la vida. Oye, como dice Silvio Rodríguez en una canción, hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza. Hay Exacto. locuras sin nombre, sin fecha y sin cura que no vale la pena curar. Exacto. Todos necesitamos la locura por algo, Sí, para sí. algo. Creo que Dale la cara. Como dice hombres que sufren, ¿no, verdad? Dije Silvio Rodríguez. Creo que justamente en esta vertiente sí hay trastornos hereditarios, eso sí, hay trastornos hereditarios en mayor o menor medida. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene un porcentaje de herencia, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, las personas que son límites, los trastornos relacionados como con toda esta parte de a lo mejor de un déficit cognitivo son hereditarios en mayor o menor medida, de que estamos hablando de un 10%, un 1%, dependiendo precisamente pues de qué estamos hablando, ¿no? En este caso sí hay herencia y también hay aprendizaje. Hay una cosa que se llama aprendizaje vicario, que lo trabaja Bandura, ¿no? Y entonces él dice, conforme tú ves algo, lo terminas aprendiendo. Y entonces, por ejemplo, acá remitiéndose al caso de tu tía, ¿no? A lo mejor es como esta parte de que, ok, a lo mejor ella reaccionaba de maneras muy impulsivas y todo, y eventualmente fue algo que ella siguió, y las personas a su alrededor lo vieron, lo aprendieron y lo realizaron. Entonces, hay cosas que sí son hereditarias, regreso, por ejemplo, la depresión sí es hereditaria, la ansiedad es hereditaria. Por eso en muchos momentos en familias podemos encontrar que todas las familias tienen en mayor o medida diferentes tipos de ansiedad o diferentes tipos de depresión, pero al final es algo que está ahí. A lo mejor alguno tiene ansiedad social, a lo mejor otro tiene agorafobia, a lo mejor otro es obsesivo compulsivo, y entonces todos tienen algo, ¿no? Algo por ahí, porque eventualmente termina siendo hereditario. Qué súper interesante. Sí, dice Ed Mosqueda, la persona que se conoce a sí misma tiene la facultad de ejecutar su propio sistema operativo. Conocerse es, en su última acepción, experimentar todo el alcance del programa humano, todo lo que puede ser en su vida potencial.
te conoces, ¿no? Andy, ¿cuáles son los pacientes límite? Ok, hay una diferenciación que justamente es los pacientes con capacidad limítrofe y los pacientes límite. Ajá. Los pacientes con capacidad limítrofe justamente es que están por debajo de la media, por ejemplo, en una cuestión relacionada con la parte cognitiva, ¿no? Y entonces tienen un nivel de inteligencia menor y a eso se le llama persona limítrofe. Las personas con un trastorno límite de personalidad, justamente son esas personitas que se encuentran en una línea de que todo el tiempo están viviendo al máximo cualquier emoción, que todo el tiempo están experimentando al máximo todas las cosas, pero no de maneras saludables. Es decir, tienen conductas de riesgo muy altas. Si van a tomar hasta ponerse hasta las chanclas. Si van a tener relaciones sexuales, un montón de relaciones sexuales y hasta lo máximo. Si van a estar en la parte, no sé, de una onda social, también. Desde la parte social va a ser como este sentido de, ok, vamos a romper todas las reglas de la sociedad, que siempre están maximizando todas las cuestiones de su vida en una vivencia que eventualmente les va a traer como ciertas problemáticas. Esas son las personas límite. También que sienten lo máximo, que son sumamente sensitivas. Si me voy a enojar sabroso de hasta llegar a la violencia. Si voy a llorar hasta el punto de suicidarme, ¿no? Y entonces justamente también tiene que haber un control emocional en ese sentido. Ya, qué interesante, qué interesante. Ahí están pasando en pantalla los datos de nuestra especialista en salud mental, Andrea Martínez, porque platicar con ella, ustedes ya lo vieron, es sumamente enriquecedor, ilustrativo, pero además el hecho de que todos nos cuidemos, que todos atendamos nuestra salud mental, pues es muy importante. Claro. Y qué mejor con una buenaza como Andrea. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por venir otra vez. No, hombre, y gracias por invitar. Yo estoy feliz, de verdad, siempre que vengo por acá me encanta platicar con ustedes y muchas gracias por invitarme por acá.